Yo les invito a abrir sus Biblias también, encender sus Biblias como quieran. En el Salmo que tuvimos la lectura, Salmo 37, versículos del 1 al 4. Salmo 37, del 1 al 4, ahí vamos a estar teniendo la lectura bíblica. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Posiblemente hayas escuchado un dicho, de donde vengo es muy popular, que se dice: la vida no es justa. ¿La has escuchado? Que has dicho que muchas veces miramos a nuestro alrededor y decimos: la vida no es justa. No es justo que con tanto silencio suceda esto. Posiblemente, ¿verdad? Es decir, muchas veces vemos a nuestro alrededor lo que sucede y cuestionamos todas las circunstancias que se están desarrollando, ¿verdad? Cuestionamos por qué aquella persona puede tener tanto éxito siendo de la manera que es o comportándose de la manera que se comporta. Y nosotros pues decimos: ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay? ¿Qué se está haciendo mal que yo no puedo adelantar? Mi vecino adelanta, es un impío y hace todo lo que hace. Y lamentablemente esto es algo que golpea al ser humano. Es parte de la naturaleza que arrastramos en nuestros pensamientos muchas veces. Y el salmista es como que está poniendo un parche antes que suceda la rotura. Es decir, te está llevando un análisis para que no caigas, o para que cuando caigas en ese pensar, pues puedas reflexionar en lo que está diciendo. En otras palabras, para vivir en este mundo caído, de la manera que se está viviendo, pues necesitamos mirarlo con otros ojos. Y por eso el título de mi mensaje en esta mañana es una visión espiritual. Una visión espiritual necesitamos para poder andar. Por eso es que el escritor de Hebreos nos da una frase tan peculiar para nosotros y que ha trascendido a través de la historia, porque es palabra revelada de Dios, es soplo de Dios sobre el escritor, y dice: puesto los ojos en Jesús. Y la idea que tiene es la misma idea de donde yo vengo, pues todavía arrastran los caballos, sirve para transportar personas, y un caballo está arrastrando un carretón donde caben 8 personas y ese es un medio de transporte. Y en medio de eso le ponen a los caballos algo aquí, que allá le dicen visera, es decir, para que sepan y cojan por donde tienen que coger. Y el escritor de Hebreos está diciendo precisamente algo similar. Puestos los ojos, es decir, tiene fijo, el apóstol Pablo decía que corría hacia algo también donde tenía fija su vista, y era esa meta trazada, que era en Cristo Jesús. Y decía: no lo que haya alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente dejando lo que queda atrás, voy, me extiendo a lo que está por delante. Y necesitamos, por tanto, una visión espiritual para poder andar, vivir, caminar y pensar en un mundo
globalizado, donde todo lo que sucede lo pueden hacer en la Patagonia, que ya en España lo estamos viendo. Hace unos años atrás había que esperar la noticia, que el telégrafo dijera o que un barco fuera y llevara la noticia. Hoy no, hoy es todo así. Y necesitamos una visión espiritual. Por todo lo que se nos está diciendo, todo el hombre de éxito que se está promoviendo o la mujer de éxito. Y el salmista inicia de esta forma: no te irrites a causa de los impíos, ni envidie a los que cometen injusticia. Y mira, esto es algo que te voy a decir en secreto, es un secreto a voces, es algo que puede afectarnos a todos. A todos nos puede afectar. Yo he sido afectado por eso. De hecho, una de las píldoras que he tenido que tomar para eso, porque saben, tuve que tomar una píldora para eso, y se encuentra en el Salmo 73. Y es la misma idea que tiene el salmista refiriéndose a este aspecto. Dice David: no te irrites a causa de los impíos, ni envidies los que cometen injusticia. Y el salmista, en el Salmo 73, el Salmo se dice de Asaf, ciertamente, cuando tú lees ese Salmo, tú dices: este hombre está entendido en Dios, conoce a Dios. Y si tú de primera comienzas a leer el Salmo 73, te toma de sorpresa lo que luego ocurre con este hombre. Y dice así el Salmo 73, inicia así: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y es una idea clara que tenemos todos los cristianos, ¿verdad? Es una idea clara que tenía el salmista. Ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es bueno? Es decir, él tenía un conocimiento de los atributos de Dios. Y ahí nos expresa algo de la trascendencia de la persona de Dios. Y nos dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Y ahí hay una pausa y hay un cambio en el carácter y en el discurso del salmista. Y dice: pero en cuanto a mí, es decir, algo sucedió en medio de ese conocimiento del salmista, algo estaba ocurriendo. Y dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. Y como siempre le he dicho, ¿a quién le vamos a hacer la pregunta? Al mismo texto, que es el mejor intérprete. Y le preguntamos al salmista mismo: ¿y por qué? ¿Qué te sucedió, salmista? ¿Por qué ese cambio de actitud? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalan mis pasos. ¿Qué te pasó? Y entonces él nos explica lo que le sucedió en su vida. Y dice: porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es algo que, ¿cómo? Si tú me acabas de decir que Dios es bueno hay un cambio, algo sucedió. Él estuvo mirando, y fíjate que no estamos hablando de la vista natural, de todo lo que miramos. Estamos hablando de la profundidad espiritual del salmista. Él vio la realidad de lo que es Dios, pero hubo un desliz en su manera de pensar, de ver. Es decir, su visión espiritual fue trastornada con los acontecimientos que estaban ocurriendo a su alrededor. Hay una parte del Salmo que habla de cómo prosperan el impío y lo describe de esta manera. Y yo siempre que lo leía en Cuba, yo decía: esto es para los dirigentes de Cuba.
Me está hablando de ellos, como prosperan y andan en sus coches de aquí para allá, y ellos sí tienen gasolina, nosotros no. Y dice, y los ojos se les saltan de gordura. Y logran con creces los antojos de su corazón. Y él dice, yo, en cambio, en vano he limpiado mi camino, en vano he hecho esto, en vano. Y tú dices, wow, algo estaba chocando. Por eso, en medio de esta circunstancia, se necesita una visión espiritual, porque hay una tentativa humana de sentir un cúmulo de sentimientos no provechosos cuando vemos que nosotros vivimos la vida que agrada a Dios, la vida decorosa, es decir, vivimos bajo valores y principios que nos ha enseñado la palabra, que nos han enseñado nuestros padres. Y vemos la sociedad ahora y decimos, wow, ¿dónde va? ¿Y cómo todo le está saliendo bien? Y hay un aspecto de la vida, es como si hubiera algo natural, algo de la carne que nos dice, ¿qué tú estás haciendo? Si mira cómo este ha levantado en 2 o 3 días. Nada, vendiendo un poquito de esto y un poquito del otro. Y mira, ha prosperado. Ni la policía lo ha cogido, ni nada. Ha hecho esto, ha vendido esto, ha dicho mentiras, pero ha prosperado. Y luego nosotros nos vemos, o el hombre puede verse tentado a reaccionar de esta manera. ¿Qué estoy haciendo? Si he vivido mi vida. Y esa es la idea del salmista. ¿Por qué ellos y no yo? ¿Por qué ellos no yo? Y la sociedad de hoy nos está predicando, enseñando que para ser un hombre o una mujer de éxito tienes que alcanzar, llegar a tener algo por el cual sea reconocido. Y esta es parte de una reacción humana. Por eso, en medio de esta visión espiritual que tenemos que cultivar, esta visión espiritual, se necesita para ello, para llegar a tener una perspectiva espiritual. Es decir, tú tienes que tener esta visión espiritual, y esta visión espiritual te va a llevar a una perspectiva espiritual. Esa perspectiva espiritual que te va a enseñar la realidad de lo que está sucediendo. Esa perspectiva espiritual que también la tuvo el salmista en el Salmo 73, cuando dice, hasta que entrando en tu santuario, es decir, cuando hablamos del santuario estamos hablando de la presencia de Dios. Y lo que está mostrándonos es hasta que pude entrar en esa relación con Dios. Pude entrar en esa relación con Dios. El gran dilema que muchas veces tienen los cristianos es de ¿qué o para quién es el Evangelio? ¿Para quién es el Evangelio? Y muchas veces decimos el Evangelio es para los inconversos. Y sí, el Evangelio es para los inconversos, pero el Evangelio también es para nosotros los cristianos. Porque cada día tenemos que estarnos predicando el Evangelio, ¿sabe? Porque cada día estamos tropezando. Y cada día tenemos que recordar que Jesucristo vino y murió por mí. Cada día tengo que estar recordando, cuando me desanimo, tengo que estarme predicando, Cristo murió por ti. Tú eres importante para Dios. A lo mejor para otras personas no serás importante, pero eres tan importante para Dios que su Hijo Jesucristo murió en una cruz por ti. Y eso es suficiente. Ese es el Evangelio, es predicarnos cada día, es entrar cada día en la intimidad con Dios. Y eso lo entendió el salmista. Y es lo que nos propone también el salmista David, la perspectiva que debemos tener espiritual, bajo esa visión espiritual. Y nos dice, ¿cuál es el fin de ello? El salmista en el Salmo 73 nos dice, ciertamente en deslizadero lo has puesto, en desolación caerán. Y dice David, porque pronto se marchitan, porque pronto se marchitan, como la hierba, pronto se secan, como el verdor del pasto.
Y esta es la historia, hermano. Este es el camino y es la historia de todos los que se basan en el tiempo y no en la eternidad. Cuando tenemos nuestra vista en el tiempo, es decir, tengo que lograr esto. Mira, cuando tú lo logras todo, tú puedes ser hoy un hombre que lo logres todo. Tengas tu esposa, tu familia, tu dinero, lo tengas todo en tus manos. Pero siempre se va a apoderar de ti un vacío que no puede ser llenado con otra cosa que no sea el Evangelio de Jesucristo. Es lo único que lo llena todo. Siempre el hombre que quiera obtener cosas, nunca se va a saciar de esas cosas. Nunca se va a saciar del deseo de tener, de querer más, porque siempre aparecerá algo que querrás tener y querrá llenar tu corazón. La ceguera humana, hermanos, no nos permite ver la veracidad de la realidad circundante. Por eso es que necesitamos una perspectiva espiritual también de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y era la idea del salmista. Ciertamente, ahora sé a dónde van. Ahora sé a dónde van. Hay una historia bíblica también en 2 de Reyes, capítulo 6, versículos 16 y 17, donde estaba Eliseo y estaba también allí su siervo, y había un ejército que estaba rodeando toda la ciudad. Y cuando el siervo de Eliseo vio aquello, se llenó de espanto, y con razón. Imagínense ustedes que ahora mismo estemos nosotros como estábamos ayer en la Rápida, ¿no? Exacto. Allí estábamos y de momento el ejército se ponga alrededor nuestro, lleguen barcos de guerra, todo eso. ¡Wow! Cualquiera se asusta en esa situación. Y fue la reacción humana de este hombre. Pero ¿qué le faltaba? La perspectiva espiritual de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y en medio de eso, Eliseo le dijo: no tengas miedo. Fíjate lo que le dice Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ojo con esto, que Eliseo no le dijo nunca: no tengas miedo, porque el problema no existe. Es una perspectiva que muchas veces como cristianos tomamos, no sé dónde la sacamos, quizás a veces un poco mística, lleno de muchas cosas, pero decimos, tenemos muchos problemas a nuestro alrededor, dificultades, qué sé yo, cuántas cosas puedan venir, y decimos, o creemos que si decimos, no hay problema, el problema no existe, yo no tengo problema, el problema se va a ir. El gran problema es que cuando abrimos los ojos, el problema a veces creció un poquito más, ¿sabe? A veces se ha crecido un poquito más, y esa ceguera espiritual a veces nos estorba también en la vida. Y en medio de eso, Eliseo le dijo, el problema está ahí, a su siervo, el problema está así, pero en medio del problema hay una solución que la tenemos ahí. Y es por eso que le dice, y oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. ¿Qué había pasado con el siervo? Espiritualmente, porque él estaba viendo la realidad del problema, lo que él no veía un poco más. Y a veces nosotros vemos límite. Y es que a veces espiritualmente bien no vemos más allá tampoco, por nuestra limitación. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a ser criaturas totalmente, fíjate, escucha esto, totalmente dependientes de Dios. Fíjate, totalmente, nosotros somos necesariamente dependientes de Dios. No podemos vivir sin Dios.
No podemos vivir independiente. No lo necesitamos por pedazos, ¿sabe? Por etapa. No, somos totalmente dependientes de Dios. Somos tan limitados, perdone que lo ponga y lo minimice tanto, pero somos tan limitados en todo, somos tan incapaces de controlar los acontecimientos propios nuestros, que vamos a decir los exteriores, que necesitamos de Dios en nuestra vida. Y Eliseo oró y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de Dios alrededor, carros de fuego alrededor de Eliseo. Mira la perspectiva que había alrededor. Había una lucha, sí, había una guerra, había algo que iba a suceder, pero en medio de eso estaba el Señor. En medio de eso estaba el Señor. Es la misma idea que nosotros tenemos cuando el Señor nos manda a predicar el Evangelio. Las luchas que tenemos, que estamos cansados de que invitamos al amigo, a nuestro hijo, a no sé quién, y hombre, no nos hacen caso. Y mira, estamos cansados, y ya yo le he dicho, y yo le he hecho, y ya no hay manera que yo tenga de hablarle. Y no vienen. Y decimos: bueno, ¿qué está pasando aquí? Yo no voy a hacer nada más, porque al final de cuentas, y hacemos así, nos lavamos la mano, yo he hecho lo posible y nada ha sucedido. Y no nos damos cuenta de la perspectiva, que la obligación nuestra es predicar el Evangelio. La de Dios, la responsabilidad de Dios es, Él se encarga de convertir a las personas. Pero la responsabilidad nuestra, ¿cuál es? No hay otra manera de predicar el Evangelio, perdonen, no hay otra manera. La única noticia que los ángeles dieron de Jesucristo fue que nació. De ahí para acá, toda la historia de la buena noticia de salvación, siempre la han dado los hombres. Es decir, el único medio para que las personas se salven es predicando el Evangelio de Jesucristo. No hay otro. Y así lo escribió Dios. Así lo dictaminó Dios, la predicación del Evangelio. Y en medio de eso, que nosotros nos sentimos frustrados, Jesucristo nos mandó a predicar el Evangelio y nos dio una promesa y nos dijo que a veces nos sentimos solos predicando el Evangelio. Sí, bueno, yo me he sentido solo y desprotegido muchas veces también. Esa sensación me la he sentido yo. Y en medio de eso, el Señor dice: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa de Dios. Es decir, no veo nada, Señor, la gente no se convierte, la gente no me escucha, pero el Señor dice: yo estoy contigo en esa labor. Tú no estás solo, yo estoy contigo en la obra. Y es la realidad espiritual. Hay una lucha y parece que el diablo está ganando y que no sé qué. No, mi hermano, el que está siendo vencido es Él, no nosotros. Y esa idea nos la han vendido a nosotros, que nosotros estamos vencidos, que estamos en una esquina tratando de sobrevivir. Y si tú miras las circunstancias y tú miras y tú dices: wow, estamos aplastados. No, mi hermano, aquí el que está aplastado es el diablo, porque la victoria Jesús la compró en la cruz. La resurrección de Jesucristo fue el puntillazo, por así decirlo. Entonces, en victoria estamos nosotros. Y aquí los vencedores somos nosotros. Aunque las circunstancias estén diciendo otra cosa o nos quieran vender otra cosa. Y la realidad espiritual en medio de todo eso nos las dice el rey David. Y nos dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Y mantente fiel. La distorsión humana que tiene es precisamente eso. La desconfianza puede distorsionar nuestra visión. Es decir, todas las circunstancias y esa desconfianza que suele embargarnos, porque yo le estoy abriendo mi corazón y esta predicación es que soy yo.
Yo no puedo hacerme un superhéroe delante de vosotros, no puedo. Porque sería un mentiroso, porque esta es mi lucha también. Y yo imagino que sea la lucha de ustedes también. Porque dice la Biblia, mira, si la lucha fuera contra un gobierno, levantando en armas, que de alguna manera lo vamos a tumbar. Pero la lucha no es contra sangre y carne. No. Y esa lucha tenemos que batallarla a diario. Mira, no hay cuartel, es donde quiera tenemos que estar luchando. Por eso es que tenemos que tener la visión espiritual clara, sustentarnos en la realidad que existe, pero que en medio de eso yo estaré con vosotros todos los días. Mira, Josué tenía una labor extremadamente grande de tomar la tierra prometida. ¿Tú sabes cuál fue la palabra que le dio Dios para animarlo? Si usted lo busca en Josué capítulo 1, usted la va a encontrar varias veces. Y yo estaré contigo. Y yo estaré contigo. Eso es suficiente, que Dios esté con nosotros en medio de la prueba. Y una realidad espiritual es confiar en el Señor. Mira, lamentablemente usted va a encontrar, como yo decía hace un rato atrás, cuando estaba predicando, yo decía, el fuego. ¿Cuántos creen que el fuego es bueno? Ah, no, nadie. Todos creen. Sí, ¿verdad? El fuego es bueno. ¿Y cuántos creen que es malo? También depende, ¿verdad? Depende, porque un fuego puede destruir grandes hectáreas de parcelas, ¿verdad? Puede destruir, pero también un fuego nos puede dar una sabrosa comida como nos la dio ayer. Nos puede dar calor en medio del frío. Es decir, cómo lo uso. Y le decía, las redes sociales, ¿son buenas o son malas? Hay quien está en contra, hay quien está a favor, pero depende cómo tú usas las redes sociales. Y hay muchos, y yo le decía, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, porque todo el que habla de Dios no confía en Dios, ni es siervo de Dios. Todo el que usa la Biblia no es fiel a la palabra de Dios. Y a mí me impacta tanto los hermanos de Berea, porque dice que cuando Pablo predicó y expuso la palabra, y la Biblia lo describe así, eran más nobles que todos los demás. Ellos escudriñaron en las Escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo estaba conforme a lo que estaba en la Escritura. Y hoy muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que está alimentando nuestro corazón, porque somos dados. A mí me gusta que me digan lo que yo creo, ¿saben? Hay veces que yo hablo con mi esposa buscando que ella me diga lo que yo anhelo que ella me diga, lo que yo quiero que me apoye, es decir, justificar lo que yo quiero hacer. Esa ha sido nuestra lucha en estos últimos meses, ¿sabe? Y ahí estamos en esa, porque el hombre va y a veces va y dice, bueno, aquí, ¿qué va? Aquí están diciendo muchas cosas, y como la Biblia me está confrontando con mi pecado, yo digo, no, me voy de aquí. Y llego a otro lugar y digo, este sí soy yo. Aquí es donde estoy yo gozoso, aquí me siento bien. Y entonces ignoramos esa realidad espiritual que hay a nuestro alrededor. Por eso, al final, o vivimos una vida espiritual o no vivimos una vida espiritual. Y el salmista la describe así, porque la vida espiritual muchas veces la confundimos con el carácter, no tiene nada que ver con el carácter. Yo puedo ser muy risueño, muy alegre y ser muy espiritual. Por el contrario, puedo ser muy serio, muy medido y no tener nada de espiritualidad. Es decir, el carácter no viene con eso. La espiritualidad
es algo sobrenatural dado por Dios por medio de su Espíritu Santo, usando su palabra revelada en nuestra vida. Y como yo use la palabra de Dios, seré un hombre espiritual. O sea, hay un concepto que me dieron hace tiempo de espiritualidad, no recuerdo quién fue, pero sí se grabó mucho en mí, y dice: espiritual es como aplico la Biblia a mi vida. Es decir, cómo yo aplico, cómo vivo la Biblia en mi andar diario, eso marca mi espiritualidad. Eso es un hombre espiritual, el que sabe usar la palabra de Dios. Y mira, aquí hay muchos hermanos, quizás no hubiera dado para el caramelo para todos ustedes, pero cuando usted se le da un caramelo, una hermana me dio un caramelo hace unos minutos, cuando tú te lo llevas a la boca, ¿qué tú le haces al caramelo? Tú lo coges y le haces... No, mire, yo quisiera, los hermanos que no fueron ayer al tiempo que tuvimos, madre mía, qué cantidad de comida. Y sabe, cada comida de esa, tú probabas esto y tú veías que los hermanos que hacían se deleitaban en lo que estaban haciendo, ese hecho de comer. Y mira, cuando tú vas, la palabra hebrea, precisamente traducida en deleitarte aquí, proviene de una raíz que es tomar placer, es disfrutar, ¿sabes? Es tomar placer, es el disfrute, ese disfrute de qué bien está. Y el salmista te dice: deleítate en el Señor. ¿Cuál es el deleite? El deleite es conocer al Señor. Fíjate, es conocer al Señor. No es incluso solamente conocer la palabra de Dios, porque hay muchos que conocen y te pueden recitar muchísimos versículos, pero al final no lo aplican a su vida. Y el Señor Jesús dijo que el que escucha la palabra y la pone en práctica, ¿cómo lo declara? Este es un hombre sabio. Este es un hombre sabio que sabe lo que está haciendo. Y el secreto del contentamiento y de la madurez cristiana está en eso, en deleitarte en el Señor. En deleitarte, mira, están los problemas. Yo no puedo quitar los problemas si están ahí. El apóstol Pablo es que nos han enseñado esto. Además de que los problemas no existen, te han enseñado y te han dicho: si tú oras, los problemas tienen que ir. Hay una historia de alguien que llegó, un niño enfermo, y llegó y declaró sanidad sobre el niño, que estaba sano y que se levantara y que ya la enfermedad se había ido. A la semana el niño murió. ¿Qué pasó? ¿Quién mintió? ¿O mintió el que dijo que estaba sano? ¿O los padres no tuvieron fe? ¿Qué pasó ahí? Es duro eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿No tuvieron, o mintió, o los padres no tuvieron fe? ¿Qué sucedió? Y nos han enseñado eso. Esa es la vida, algo que está afectando la iglesia. Y el doctor Miguel Núñez, un predicador dominicano, el pastor Miguel Núñez, él decía que la vida basada en el humanismo no nos permite vivir la vida espiritual correcta. Y él decía que una de las grandes debilidades de la iglesia hoy es el antropocentrismo. Es decir, el hombre en primer lugar. El hombre en primer lugar. Y decía, hay una necesidad imperante de levantar la imagen de Dios en aquellos que escuchan la enseñanza de la palabra. Y la realidad es que el humanismo se centra en el hombre, es decir, yo. Es llenar todas mis necesidades. Y el humanismo, pues, te va a hacer egocéntrico, pensando que lo mereces todo, pensando que vas a lograrlo todo por tus esfuerzos, pensando que la vida
está circulando, girando a tu alrededor. Y eso es un fenómeno que está golpeando mucho. Está golpeando muchísimo. Es decir, el hombre es el centro. Y por eso, lamentablemente, vemos muchos pastores que son dueños de iglesia, pero no son dueños de un rebaño. Son líderes de iglesia donde lo que dice la Biblia y lo que dicen ellos hay que cumplirlo. Y el centro del hombre es la adoración al hombre. Es Jesucristo y hablan de Jesucristo, pero juntamente con Cristo está el hombre. Y ese es el humanismo. Y algo que está afectando a nuestra sociedad precisamente es eso. Es decir, somos hijos del rey. Y si somos hijos del rey, ¿en qué pensamos? Bueno, que somos príncipes, es lo que nos ha enseñado, ¿no? Y la lógica nos dice que el hijo del rey es príncipe y que el príncipe un día va a llegar a ser rey. ¿No es así? Y como el rey tiene corona, tiene oro, tiene esto, nosotros como príncipe o hijo tenemos que reclamar todas esas cosas. Y cuando no suceden, y cuando estamos con la tarjeta limpia, decimos, no, aquí hay que hacer algo porque yo soy hijo del rey. Y es verdad, somos hijos del rey, tienen toda la razón, pero también somos siervos del rey. Y mira, Jesús dice algo interesante, y dice en Lucas capítulo 12, versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La pregunta es, ¿vamos a tener aflicción en el mundo? ¿Vamos a tener necesidad? ¿Somos menos cristianos por no tener necesidad? Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Son malas las cosas materiales que puedes poseer? No, no son malas. Si lo usas, para la gloria de Dios. ¿Sabe? Es disfrutar lo que Dios te ha dado. Mi hermano, es acabar de disfrutar lo que tenemos. Esa es mi lucha con mi esposa. Cuando tenía 40 años, yo decía, ay, si tuviera 30. Y me decía, disfruta de los 40, que cuando tengas 50 vas a querer tener 40. Y verdad que sí. Así mismo ha sido, mi hermano. Es disfrutar, es deleitarte, precisamente es disfrutar de lo que es Dios, del gozo de ser hijo de Dios. Mi hermano, posiblemente la Biblia dice que alguno de nosotros muera por un justo. Y yo puedo morir posiblemente por alguno de ustedes que le conozcan y que ya le estoy amando. Posiblemente, no quiere decir, no me pongan a prueba. Pero por mi esposa soy capaz de morir. Pero por un borracho, por un asesino, por un violador, difícilmente de una uña. Difícilmente de una uña. Y la Biblia me dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aún siendo yo pecador, Cristo murió en una cruz por mí. Siendo yo un asesino, siendo yo un violador de la ley de Dios, Cristo no tuvo en cuenta eso y murió a mi favor. Y eso es suficiente, mi hermano, para saber cuán valioso tú eres para Dios. Aunque otro no te vea valioso y otro te juzgue, otro diga lo que diga, para Dios tú eres valioso. Eres su tesoro más preciado. Eres la niña de sus ojos. Y dime si eso no es suficiente. Entonces, tenemos que pensar, si Cristo murió por mí, ¿le importa a Dios? Muchísimo. La vida, hermanos, nos brinda muchos desafíos en los que nos veremos nosotros envueltos. El concepto correcto que nosotros tengamos de Dios trazará el comportamiento que nos dominará para levantarnos o para enfrentar los retos que se impongan. Hermano, la vida religiosa es confianza conforme a la voluntad de Dios. Mire, deleítate en el Señor y Él te concederá.
las peticiones de tu corazón. Cuando te deleitas, estás saboreando a Dios. Y por tanto, cuando estás saboreando eso, que tú disfrutas el gusto de eso, de que eso pase por tu garganta, que eso baje y lo estás disfrutando. Y cuando te deleitas en Dios, conoces al Dios que se ha revelado, conoces el carácter, es decir, ¿quién es Dios? El atributo, los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es pacificador, Dios es todopoderoso, Dios es fuego consumidor, Dios es amor, todas esas cosas y todo ese cúmulo lo vas disfrutando. Y cuando eso va poseyendo toda tu mente y tu corazón, entonces ese deleite te va a llevar a ti, ¿sabes a qué? A buscar las cosas conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Por eso el salmista dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. No es que empiece a pedir de aquí para allá y quiero el Mercedes-Benz de este año y quiero esto. Es que cuando te deleitas en Dios, en medio de la prueba, la dificultad, lo que sea, en medio de ese deleite del corazón te va a llevar a ese corazón, ¿sabe? Conforme al corazón de Dios y a pedir dentro de eso. Y Dios permita, mi hermano, en esta mañana que esta verdad y esta realidad, pues, la ceren ahí en tu corazón, hagan una marca en tu corazón y permanezcan en tu corazón para cuando llegue, si llegan, o si ya lo estás pasando, o un día van a venir, te lo digo, un día van a venir, que puedas confrontar todo esto abrazado de la palabra de Dios y que la revelación de la palabra de Dios también sea un aliento para tu vida. Los problemas, sí, mi hermano, yo sé que están ahí. Las necesidades, sí las tenemos, carentes, ahí están. Pero las promesas de Dios están ahí. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo estoy contigo. Si andas en el agua, no temas, ahí yo estoy contigo. Y la palabra nos dice también, en Romanos, nos dice que las cosas que estamos pasando hoy no son comparadas con la gloria venidera. Es decir, la van a superar en expectativa. Así que el Señor, con su Espíritu Santo que ya mora en ti, pues te dé esa gracia para entender eso. Y si nos estás visitando, si hay alguien que está y no conoce eso, la verdad está en Jesucristo. Si tú quieres abrazar esa verdad, es Jesús. Jesús vino al mundo, murió en una cruz, resucitó y con esa resurrección ha dado la capacidad para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino goce de una eternidad. En Jesucristo están perdonados todos los pecados de aquellos que vengan en arrepentimiento delante de Él. La salvación está en Cristo. Cristo murió por nuestros pecados y no hay pecado muy grande que no sea borrado por Él. El hombre está separado de la gloria de Dios y necesita la salvación en Cristo. El Señor te bendiga en esta mañana.